Buenos días a todo el mundo. Pues tenemos hoy una mesa redonda, como siempre, con el profesor Mesa y el profesor Bestovsek. Los dos nos ayudan a explicar qué es el tema del Ash y qué podemos esperar sobre ello. El profesor Rubén tendrá un problema de tiempo, así que se irá antes. Así que adelantaré ahora un mensaje que quería hacer al final. Soy un paciente de PV desde hace 35 años. Me gustaría hablar sobre el premio que recibiste, que no fue posible en aquel momento, pero ahora sí. Hace 35 años parecía imposible porque el mundo de la MPN era un agujero negro. Pero bueno, era más bien un cielo oscuro. Y mientras tanto, a día de hoy, tenemos una imagen más clara sobre todo esto, más luz sobre ello. No tenemos una luna que sería la cronificación o un sol que sería la cura, pero bueno, tenemos tratamientos que mejoran toda esta imagen, ¿no? Y esto en gran parte es gracias al trabajo de vosotros dos y todos vuestros compañeros que han estado trabajando en los últimos 30 años aproximadamente. Gracias a vosotros tenemos estos nuevos tratamientos, así que en nombre de todos los pacientes me gustaría agradeceroslo a vosotros y a vuestros compañeros. Pero bueno, un día llegará la luz, el sol y la luna. Y bueno, me gustaría agradeceroslo de corazón. Iba a hacerlo al final, pero bueno, lo hago ahora. Bienvenidos los dos y gracias por estar aquí. Genial, y déjame decir, Peter, para los que están aquí, que tenemos que darnos cuenta que una de las cosas que creo que es única y especial acerca de la comunidad de MPN es el rol tan significante que tienen los pacientes y que se está jugando en este proceso. Así que creo que estoy seguro de que me podréis apoyar en esto y si se puede entender la enfermedad, los síntomas, la gente que participa en los ensayos clínicos o en las entrevistas de investigación, que están investidos en participar y con los reguladores. Esto no sería posible sin toda esta comunidad, así que muchísimas gracias por todo lo que hacéis y de nuevo lo que intentáis ayudar, disminuir a lo que tienen que atravesar los pacientes con educación, entendiéndolo y dejando la ansiedad a un lado. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Bueno, solo para darle la enhorabuena a Rubén. Ha sido maravilloso y bien merecido este premio. Muchas gracias por lo que has estado haciendo durante décadas. Peter, eres uno de los pacientes, uno de los primeros, eres increíble. Como un equipo hemos cambiado un montón de cosas, cambiado cómo se desarrollan los medicamentos y liderando los nuevos tratamientos con medicamentos más enfocados al paciente y esto es un trabajo de décadas. Gracias. Bueno, pues después de todo esto podemos irnos a casa, ¿no? Hemos hecho el progreso, pero hay trabajo que se debe hacer. Sí, completamente. No he visto un montón de presentaciones, he estado corriendo de un formato a otro, así que ¿por qué no comentáis un poco qué habéis estado haciendo? ¿Por qué no empiezas, Rubén, visto que Bueno, te lo tienes que ir que luego? quiero enmarcar es que hay en maneras de áreas y que podemos contar de una en una. Así que lo que estoy pensando es en los pacientes con MPN, las necesidades que son variables. Tenemos enfermedad temprana, policitemia vera, la TE, y de nuevo tenemos
un impacto en términos del riesgo de coágulos de sangre, síntomas, progresión y construimos desde una base de terapias históricas como hidroxiría, anigrolide, el interferón y ruxolitinib en PV. Luego tenemos otros avances en mielofibrosis más avanzada, que tenemos que ver cómo es el impacto, pero de nuevo tiene un rango de desafíos importantes y tenemos que pensar en cómo suministramos la terapia. Así que creo que de muchos modos tenemos eh, una asociación muy activa, el ASH, en cosas que tenemos que debatir. Cuando me refiero a una ASH muy activa, quiero decir que de estos años, décadas, cuando hemos empezado, era típico que una sección de ASH estaba dedicada a las MPNs. Había presentaciones que se daban verbalmente, presentaciones orales, que eran las que más impacto tenían, y después un número limitado de presentaciones que había un gran hueco y que eran importantes, pero de nuevo era una pieza muy pequeña para toda esta exposición. Y esto probablemente de 6 a 8 diferentes presentaciones orales es lo que se suponía que tenemos que tener, pero teníamos solo una y en los simposios, en estos 3 días de quedada, que solo había una. Así que cientos de proyectos admitieron que cada uno estaba representando los ensayos clínicos u otras piezas. Y para poder enfocarnos es que hay unas actualizaciones en relación a las terapias con TE y con para PV y con la mielofibrosis, que había muchas que estaban relacionadas con datos maduros con los inhibidores de JAK o nuevos agentes que se están investigando. Y después incluso una nueva manera de agentes que eran más específicos para la mutación objetivo. Así que hay unos niveles en los que debemos hablar antes de llevar a cabo esta discusión con TE, PV y MF. El número de sesiones ha aumentado tanto que no puedes llegar a todas porque a menudo eh, hay, está en conflicto, ¿no? Pero bueno, eso, a menudo no hablamos de ciertas cosas porque la agenda no nos permite estar en dos sitios a la vez. Así que uno tiene que estar intentando informarse de todo al mismo tiempo y, e intentando entender lo que es la base de cada presentación. Lo más significativo en el campo para nosotros, lo que he mencionado de las terapias más con un objetivo más preciso, es que en pacientes con MPN, pues las terapias de calireticulina han tomado más importancia. 5 o 6 sesiones han hablado sobre esto y han intentado hablar sobre ello o incluso ya las han utilizado estas terapias que van a por la calireticulina, a por la mutación. Esto es solo un ejemplo de que las células positivas en calireticulina pues son un avance para la enfermedad. Hay que hablar también sobre la seguridad y la eficacia y ver qué pasa cuando eliminamos estas células. Pero bueno, es un nuevo principio, es un nuevo comienzo. Es un esfuerzo enorme entender cómo hay que trabajar con esto. Es algo a lo que yo le doy mucha importancia. Es algo que podemos luchar para eliminarlo. Y esto es algo que tú decías, Peter. Podemos hablar de la completa eliminación de esta mutación de la calidad reticulina en el futuro.
Déjame simplemente construir desde eso, porque una de las cosas que creo que es lo más emocionante por un par de razones. La primera es que hasta este punto del tiempo hemos identificado a través del trabajo, de los laboratorios, de los científicos, que tenemos estas tres principales mutaciones que son normalmente exclusivas, que son la carreticulina, el MPL y la numérica. Así que es una pieza que no es muy específica de estas mutaciones. Los inhibidores de JAK han sido de mucha ayuda, el interferón puede ser de ayuda también. Este enfoque en la carreticulina es muy emocionante porque podemos tener esta especificidad, como he mencionado, con la mutación de CAR-RV. Podemos enfocarnos simplemente en las células que están afectadas y no en las células normales. Y en alguna manera esto es el santo grial, que solo puede afectar a las células malas, porque cuando afectamos a todas las células, ahí es cuando entran los efectos secundarios y cuando las terapias comienzan. Así que viendo esto, nos damos cuenta de que con ASH este volumen de áreas. De cierta manera, en cierta parte está listo y una discusión abierta en Ash, y en algunos están en un desarrollo muy temprano, pero luego hay algunas actualizaciones y con ensayos clínicos y es lo que tenemos. Pero hay un montón de acercamientos para intentar enfocarse en la carreticulina y eso haría un impacto muy grande. Hemos escuchado datos preliminares hace muy poco. Estoy intentando buscar la dosis idónea, pero para esta estrategia del carlet-ketugulina con los anticuerpos desde el interior, para los pacientes tanto con la TE como la mielofibrosis con la mutación de CARL, y en estos acercamientos están de manera paralela. Hay un anticuerpo específico que está haciéndose desde Johnson y Johnson, que estarán viniendo en el futuro, sin duda. Y luego hay numerosos cosas en desarrollo que tienen que ver con la carreticulina, con la terapia de células inmunes que se está reportando en el pasado, con el CAR-T, que tienen que ver ensayos con las vacunas y son una de las cosas más emocionantes. Solo un complemento a lo que has dicho es, ¿por qué necesitamos tantas opciones? Porque, bueno, a veces algunas sí que funcionan hasta un cierto grado, pero no, no todo. Por ejemplo, vimos los anticuerpos de la compañía Insight. Estos anticuerpos van a través de todo el cuerpo y específicamente se unen a las células con calirreticulina. Y bueno, si funciona bien, puede tener algunos efectos positivos. Em, en otros intentos que de los que Rubén ha hablado, sí que están funcionando. Con estos anticuerpos del Insight hay un recuento de células más bajo, pero no sabemos qué hace clínicamente a un paciente. Puede ser que bajen otros índices o que baje la medida del bazo. Si algo mejora, pues habrá que ver cuánto mejora con distintos intentos. Eh, Hay que verlo en distintos lugares, pero bueno, no sabemos a dónde vamos y es por donde tenemos que seguir adelante. Sí, otros puntos claves que debería destacar es que hay algunas actualizaciones que están relacionadas con el interferón y este año de manera temprana hay un ensayo clínico en fase 2 y Ash y Johnson tienen un estudio similar a un enfoque,
un ensayo con un enfoque en el latte, con interferón, y estos eran muy consistentes, que el interferón ahora estaba enfocado en policitemia vera y que de no manera sorprendente también está afectando en la TE, con con los recuentos en sangre, con la carga alélica, eh, en relación también a los efectos vasculares y que también se está probando en términos favorables, que también será favorable comparado con los controles. Y hay un estudio con anacrelite. El anagrelid también puede bajar las plaquetas, pero hay algunas limitaciones respecto a la toxicidad y probablemente también con un impacto biológico menor en la enfermedad comparado con el interferón, que también puede tener un efecto en las células madres. Así que estos son datos muy favorables y de nuevo que también puede ayudar a encontrar las claves para la expansión de lo, aprobaciones de fórmulas en algunos países, desde PV con el interferón hasta la T. ¿Qué es lo que tú opinas? Finalmente, tenemos el interferón aprobado como terapia para pacientes de MPN, de PV, perdón. El interferón lleva ya muchas décadas en el mercado y finalmente está aprobado como prueba para decir que bueno, que va a estar aprobado en Estados Unidos y en Europa en el futuro cercano. Y podemos extenderlo, no se mencionó en el ASH, pero podemos extenderlo a pacientes con mielofibrosis prefibrótica, uno de los principios estadios. No va a tener una mejora enorme en la calidad de vida, pero como los pacientes están todavía en una época temprana, hay células en niveles muy altos y por eso en estos pacientes ahora mismo el interferón se está probando para ver si se puede aprobar. Y bueno, en un futuro muy cercano en el que esperamos una aprobación, veremos los veremos los resultados para la aprobación del interferón en pacientes con mielofibrosis temprana. Porque, bueno, pasa a todos los tres tipos a un buen nivel, ¿no? Para policitemia vera, con el ruxolitinib, hidroxurea no es la primera opción alrededor del mundo. Depende, según bueno, Rubén a lo mejor puede añadir algo. Hay una posible aprobación de Ruxortide para el control de las em, células sanguíneas, de los glóbulos rojos, perdón. Y bueno, es algo emocionante porque es algo distinto a lo que hemos estado viendo en otros momentos y es algo que se está viendo en los ensayos clínicos para añadir más escrutinio a nuestra habilidad de mejorar el tema de los glóbulos rojos, especialmente en policitemia vera. ¿Cómo lo ves tú, Rubén? Es el tema de la aplicación y la aplicación del Ruxortide, que creemos que se aprobará en un futuro cercano. Es una muy buena pregunta, así que en primer lugar creo que sí que cuadra bien en la necesidad y como terapia es una terapia antigua realmente. En el pasado normalmente nos sacamos sangre en diferentes dosis y ahora se está bajando el uso de ello porque tenemos em, muchos métodos nuevos con terapías, así que como lavarse las manos para las infecciones y ya no se está utilizando tanto la flebotomía y tiene su valor, pero ahora tenemos terapias físicas más específicas y yo creo que lo negativo de la flebotomía
es que causa deficiencia de hierro, que puede empeorar los síntomas de la enfermedad. En segundo lugar, no tiene un control regular porque a veces em, están subiendo los niveles de sangre, se hace una flebotomía baja, van de arriba abajo, es cíclico en los conteos de sangre, así que creo que no hay mucha protección con los coágulos de sangre, con los hematocritos altos y creo que afecta a la sintomatología de los pacientes. Así que creo que hay muchas limitaciones para las flebotomías de manera aislada. Así que creo que esto también está haciendo a los individuos, este medicamento que no requieran de las flebotomías es un plus y que está controlando el hematocrito, así que puede ser que las flebotomías no sean necesarias más y la consecuencia de ello es que la deficiencia de hierro podría ser corregida, pero de nuevo tiene que tener un impacto en la fatiga, los síntomas, que puede tener valor también en controles más regulares con el riesgo de los sangrados y los coágulos de sangre y de nuevo tiene otros beneficios. Necesitando menos flebotomías, es más probable que alguien no desarrolle la mielofibrosis. Así que sabiendo eso, el motivo de por qué la gente progresa a la MF, así que creo que a la larga será un beneficio muy grande. Y en los ensayos han sido para los individuos que necesitaban flebotomías, y esta es la parte importante, que no está en simplemente una terapia de citorreducción, sino también adición. Tenemos dos grupos. El primero, gente que necesita flebotomías, pero no está en terapia citorreductora, como hidroxería interferón. Y dos, tenemos individuos que estaban con terapias citorreductoras, pero que aún así necesitaban flebotomías. Así que creo que las personas con alguna dosis de interferón y subiéndola, viendo cómo les lo toleran y cómo el conteo de sangre estaba y con estas terapias y que escalen, sí, con hidroxería, con interferón, pero que todavía necesitaban flebotomías, así que creo que es mejor para controlarlo. Así que creo que será una terapia muy impactante, que también este año Ash tiene un agente adicional que se está probando ahora, que es otra terapia que está intentando hacer lo mismo y con otras versiones, que es un inhibidor de 10 por 6. Así que hay un par en este espacio, pero creo que se desarrollará más a la larga con la fase 3 positiva. Así que si se aprueba, podréis ver que las guías nacionales en algunos países, en Estados Unidos será la SNN, y ver cómo afecta y así como en algunos lugares impactará de manera económica y también ver en dónde encaja basándonos en las expensas del medicamento y otros métodos. Solo para añadir algo sobre el mecanismo de acción y lo que esto significa clínicamente, hablamos sobre esto que es el hepcidin, la proteína que controla el metabolismo y controla cuánto hierro hay en el cuerpo. Y este es muy bajo en pacientes con policitemia vera. Y con este eh, eh, hepcidin estabiliza los niveles de hierro. Y esto normaliza los niveles de células. Y bueno, ver otro medicamento es difícil de ver, pero tendría que hacer que el cuerpo produzca más de esto. Es otro mecanismo de acción. A lo mejor habría que ver. El Ruxo se da una inyección cada 2 semanas, otras medicaciones se dan cada mes, cada 2 meses. Otra cosa que dijiste sobre el Ruxo es la combinación con otros medicamentos, porque puede controlar algunos síntomas, pero también hay otros factores como el bazo
que a lo mejor la combinación puede ser mejor para algunos pacientes. Peter, ¿nos has estado escuchando? ¿Cuál es tu comentario sobre TP? Bueno, pues creo que es muy prometedor lo que estamos diciendo para muchos pacientes que tienen grandes problemas con las flebotomías. Estamos contentos de que algo se esté moviendo. Productos como el interferón. También estamos viendo cómo reaccionan con la mielofibrosis, que estoy de acuerdo, debería ser algo positivo. Son muy buenas noticias. Tengo un par de preguntas, pero las haré al final. Quiero utilizar el tiempo de Rubén lo mejor posible mientras esté aquí. Otro que quiero identificar con MF y que puede volver atrás en algunos momentos, pero la mielofibrosis creo que muchas de las cosas emocionantes es que así como hay ensayos en fase 3 muy importantes que están ocurriendo en este modo y con estos ensayos que cada uno de los significados, porque muchas cosas de las que están pasando ahora mismo, pero una de las cosas es los inhibidores de CARL-R en la mielofibrosis y que están aumentando y que están ayudando a tener un impacto en los síntomas del bazo, en la carga alélica de la carreticulina y en la anemia. Así que en algunos modos esto es un portfolio muy emocionante y que es unos datos de manera muy temprana y que hay dos estudios que los pacientes se están tratando con un rango de dosis diferentes. Así que, y uno de los beneficios es una de las preguntas que ¿cuál es la dosis correcta? Y ver estos beneficios dependiendo de la dosis y un mejor sentido de la actividad después de esa dosis. Y creo que es bastante emocionante y hay muchos datos donde la combinación que hasta este punto tiene los datos más maduros, que es el ruxolitinib y el desde estos estudios manifestados y esto está enseñando de manera continua, de manera una respuesta muy significativa, especialmente para la esplenomegalia, para pacientes con melofibrosis y de manera doble que hemos experimentado de manera histórica con ruxolitinib de manera sola. Y es probablemente un beneficio de otra carga asintomática que es probablemente mejor. Así que esto es moviéndose de esto, que hay datos adicionales que se están generando y podría ser uno de las primeras combinaciones que se aprueben para los individuos. Adicionalmente, hubo datos con las Patersec que con información de las Partnersec con Romelotinib para mejorar la anemia y si mejoras la anemia con ello se tendrá un mejor impacto para los individuos. Y una de las cosas que están arriba de todo y que tenemos que tener más en cuenta y que medicamentos maduros que tenemos en el momento, con otros estudios, con las financieras y con el interferón alfa AB. Y esto de ciertas maneras se puede con el estudio de Ruxo y Pega, podemos ver que el ruxolitinib y el Rugopeg y con el interferón AB, con estos ensayos clínicos que estamos esperando que ayude a los estudios y que están ayudando a los pacientes como una terapia de alfa a B con la dosis y que mejoren la enfermedad. Y esto tendrá algún rol, creo que en la terapia de multimedicamentos y con pacientes tardíos y que estoy muy emocionado con el estudio que está saliendo
y con Naftemaltin y con el estudio de poiesis y con el ensayo de Adon. Y estoy muy emocionado por ver si dónde esto nos lleva, pero por supuesto estos estudios todavía están crudos, así que no hay mucha información todavía. Pero una de las cosas que me ha... ¿Cuáles de las cosas que más te ha llamado la atención? Creo que el espectro de mejoras nos llevan en distintas direcciones. Es lo emocionante. No hay solo una vía. Hablamos de la reticulina, pero es solo una de las vías en la mielofibrosis. En células con mutaciones de reticulina, porque en la mielofibrosis, como sabemos, las células malignas se multiplican en distintas direcciones, adquiriendo mutaciones. Y hablamos de la clonalidad o de múltiples clones de distintas células malignas que pueden darse simultáneamente en las personas con MPN. Es como en Star Wars, los clones se multiplican y tenemos que combatirlos. Así que solo combatir la calirreticulina puede ser que no combata todas las cosas que tenemos en la mielofibrosis. Habrá que utilizar una combinación. Pero otros medicamentos menos específicos pueden tener efectos. Has mencionado un inhibidor que permite que los genes estén activos de nuevo. Eh, Mencionaste también nuestro estudio sobre el ruxolitinib, eh, una solución mundial para la MPN. Em, Inhibe la MDM2. Este estudio está desarrollándose. Tenemos 600 pacientes en todo el mundo. Hay otras combinaciones que se presentó en nuestras sesiones. Es el inhibidor de pi. Es una proteína que em, ah, comunica en las células, sobre todo en las malignas, la inflamación, los síntomas, eh, también el aumento del bazo. Esta se puede combinar con melotinib, no ruxolitinib. Esta fue otra presentación bastante interesante. Así que tenemos calirreticulina o también otros inhibidores. También tenemos agentes específicos para la anemia. Esto se combina ahora mismo con inhibidores del JAK. Otro tiene un nombre difícil, Early Tested. Es un nombre muy complicado. Estos son inyectables bajo la piel cada varias semanas para mejorar la producción de glóbulos rojos. Y luego otro, en la misma compañía, tiene otro medicamento que, bueno, para ir a por la anemia combinado con otros inhibidores del JAK u otros medicamentos. Así que, bueno, hay algunas áreas de interés, reticulina, em, anemia. Estas son las áreas que están mejorando y esto es lo que estamos viendo ahora que está mejorando. Increíble. Bueno, necesito disculparme, pero creo que hay una gran esperanza con Ash este año. Y una de las cosas que he mencionado es que cuando empecé mi carrera teníamos un gran número de estudios y de trabajos de laboratorio sin una base de ciencia de laboratorio buena, y esto basado en aspectos de la enfermedad. Cuando estábamos rascando la médula ósea y viendo, y ahora veo que estamos mano a mano caminando un camino de descubrimientos científicos donde estas mutaciones
estas mutaciones somáticas diferentes y con diferentes aspectos de la biología de la enfermedad y el progreso y con el desarrollo de la terapia. Así que estoy muy, muy emocionado por el futuro y espero a todos los de aquí eh, salud y felicidad por el año nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Adiós, muchas Que tengas gracias. un buen año. Gracias. Bueno, Sergio, ahora estamos solos de nuevo. Bueno, unas palabras más sobre el tema de las MPN, lo que particularmente Rubén decía, que bueno, fue muy satisfactorio para todos que se reconociese a Rubén, eh, sobre todo para el campo, y que recibiese un premio tan grande. Para dar una perspectiva, hace 3 años conocimos por primera vez bueno, una persona más joven y dijimos, ¿cuál es el beneficio de cualquier terapia para una persona con mielofibrosis? No teníamos ni los inhibidores del JAK en aquel momento. Dijimos, bueno, reducir el bazo tiene que ser algo beneficioso. No sabíamos cómo probarlo, pero sí. Bueno, mejorar también, eh, mejorar los recuentos de células, plaquetas, glóbulos blancos, eso fue. Y bueno, luego con los inhibidores del JAK vimos que es tan importante mejorar la calidad de vida y lo pasamos por alto. Y no podíamos hacerlo objetivo. Y ahí es donde Rubén entró, en lo que nosotros ahora utilizamos todo el rato, el, el cuestionario específico para las MPN, con preguntas sobre los problemas más comunes. Y esto ayudó a mejorar las medicaciones y los medicamentos, perdón, y los ensayos clínicos. Y esto, bueno, es un impacto enorme en el campo. Hay que recordar de dónde venimos. Creo que esto es muy importante, ¿sabes? Se lo digo muchas veces a los pacientes que hemos estado recorriendo un camino muy largo y que uno de los mejores estudios en una enfermedad tan rara y cómo cuánta gente maravillosa está trabajando en esta enfermedad y me siento muy afortunado. Y si podemos ver un poco acerca del ASH, que podría ser a lo mejor una de las tres mejores cosas más importantes. Una es la de carreticulina, otra es tener la esperanza de encontrar maneras para la T y para la PV, y luego también tenemos nuestros productos de citorreducción que ya tenemos, que algunos nuevos podrán venir. Y estamos trabajando ahora, bueno, pues vosotros estáis trabajando eh, de manera global, los investigadores, los médicos, estáis trabajando en combinaciones y tenemos algunas combinaciones hace algunos años que no tuvieron mucho éxito, pero espero que este año, que parece mucho más prometedor para algunos de ellos. Y creo que lo más importante que yo considero es que tenemos estos tratamientos que están atacando a los clones malignos, como estáis mencionando, y creo que esto es algo, puedo decir, un- que el periodo de la citorreducción ha acabado y que estamos llegando ahora a las producciones de los clones malignos. ¿Es eso un buen síntesis de lo que estamos hablando hasta ahora? Sí, perfecto. Es exactamente donde estamos ahora mismo. Estamos al final de una ola de medicamentos no específicos, y ahora estamos en estudios de fase 3 para ver si se aprueban medicamentos. Muchos no lo consiguieron, como sabes.
pero bueno, se están desarrollando combinaciones que complementarán a los inhibidores del JAK y que con estas combinaciones se mejorarán ciertos factores. También se ha hablado del naftemalin y bueno, el futuro es el tema de las terapias dirigidas, también la reticulina, porque van dirigidas a por las células específicas. Pero hay también factores más difíciles como medicamentos para las mutaciones del JAK2 que inhiban solo las proteínas mutadas del JAK2. ¿Y por qué? Porque todo el mundo tiene JAK2 en sus células y a veces se activa cuando necesitamos generar las células. Pero tú y yo cuando necesitamos hacer sangre y factores de crecimiento, estos van alrededor del cuerpo y estimulan la creación de sangre. Y en muchos pacientes con la mutación, esto pues, incrementa el crecimiento. Y estos medicamentos no son específicos de la mutación, sino que, bueno, es también por lo que bajan algunos niveles también en la PV y tal, pero no hay especificidad en el tema del clon maligno. Y por eso se están desarrollando medicamentos que se están estudiando también bioquímicamente que inhiban solo la mutación. Por eso necesitamos medicamentos así de específicos. Algunos están tirando para adelante y otros les siguen diciendo, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Un tratamiento específico no es lo mismo que un clon maligno, ¿no? Para el clon maligno, la mutación del YAC2, hay que intentar eliminar las células con la mutación maligna, porque ahora mismo los inhibidores solo están reduciendo la generación de todas las células y hay que ir solo a por los clones malignos. Si una persona desarrolla también anemia, trombocitemia, es luego normal. No son específicos para las mutaciones. Si tuviésemos algo más específico, solo afectarían a los clones malignos. Pero bueno, se está creciendo el interés por estas terapias dirigidas, llevando a más esfuerzo para desarrollar medicamentos específicos de la mutación del JAK2 y terapias dirigidas, digamos. En la reticulina está solo presente en 25 o 30% de los pacientes. Así que bueno, siguen siendo tiempos emocionantes. Veremos qué pasa en 3 años cuando salgan nuevos medicamentos. Bueno, hay que seguir hablando de otros medicamentos que ya tenemos. Es un proceso continuo, hay que ir evolucionando, no cambiamos de un día para otro. Entendemos ahora mejor cómo funciona bioquímicamente, vemos la evidencia que hay Muchas sobre gracias, también Sergio. las terapias dirigidas a la Creo que calirreticulina. esto parece muy prometedor y que las combinaciones, lo que también podemos ver es que muchos médicos están haciendo estas combinaciones para ayudando a muchos pacientes que tienen problemas específicos para darles dos medicinas diferentes que tenemos en este momento. Así que digamos que algunos pacientes que están funcionando muy bien con interferón, pero
bazo no se reduce, así que tienen un poco de Jacobi y para poder reducir el bazo. Así que creo que muchos médicos están ya yendo a ese punto para tener una manera de combinación de producto y creo que esto nos dará también información de cómo estas combinaciones podrían funcionar y esto es porque es muy importante que estemos todos juntos y tener la mayor información posible de los pacientes y de qué está pasando y cómo estas combinaciones se están haciendo y trabajando. ¿Ves? Esto es un ejemplo excelente. Las combinaciones en los tratamientos de la policitemia vera no son tan comunes. Se prueba la hidroxurea, si no funciona se va por quimioterapia o a lo mejor ruxolitinib. Y ahora has dado un ejemplo de combinación interferón-ruxolitinib, que es algo que hemos hablado antes, eh, utilizando esta combinación, además de otros agentes, que no es algo tan común en la policitemia vera, es algo que puede mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, además de la hidroxurea, puede ayudar a mejorar otros síntomas. Los dos juntos pueden optimizar los resultados en los síntomas. Esto es un avance increíble para los pacientes de policitemia vera y para muchos de mielofibrosis. Eh, Habrá que verlo en el futuro. No estamos todavía en el momento perfecto. Y todo esto es para el beneficio de los pacientes, optimizar el control de la enfermedad, potencialmente incluso eliminarlo en el tiempo, dar a los pacientes la mejor calidad de vida durante más tiempo posible. Bueno, creo que los médicos en el pasado tenían normalmente un paciente de 60 años o su trabajo era tener una vida de otros 20 años, pero hoy en día es diferente. Tenemos muchos pacientes jóvenes que tienen 20 años, tienes que encontrar un tratamiento que les dé una vida de más de 60 años y una con condiciones de vida, con una calidad de vida aceptable. Entonces creo que esto es algo de lo que estoy seguro que los investigadores saben esto y que tienen que buscar tratamientos que simplemente empiecen desde un punto de vista diferente del tratamiento y que queremos mantener a un hombre de 60 años o una mujer lo máximo posible o si queremos que ver estos tratamientos para gente joven, que es totalmente diferente. Sí, es un punto muy importante. Si podemos identificar la enfermedad antes haciendo pruebas moleculares y tal, pues hay terapias muy efectivas. Y vemos que esta no es la enfermedad de la gente mayor, sino que se ve también en pacientes más jóvenes, sobre todo en la PV en particular. Y esto es importante para el futuro del uso de los medicamentos. No vamos a usar quimioterapia en pacientes jóvenes, ¿no? Eh, el balance entre puntos positivos y negativos en cada medicamento se tiene que ver en cada paciente, eh, con una perspectiva más individual. Tenemos que tener múltiples maneras de gestionar la enfermedad, viendo las distintas características, siendo la edad una de las más importantes. Sí, todos decimos que cada paciente de MPN es diferente, pero como personas con cáncer es todo lo mismo, así que al final tendremos que buscar medicinas personalizadas, pero esto está dos pasos más allá, así que primero hablemos sobre lo que tenemos por el momento. Así que no quiero mantenerlo más largo, no quería que durase más de 45 minutos, pero ya ha durado 50 y quiero volver a un punto que hemos hablado de manera muy breve y es el TSS 50. Estáis haciendo un trabajo increíble
en sacar nuevos productos y aparentemente hay nuevos reglamentos de las administraciones que están aplicando estos cuestionarios de TSS 50, que esto significa que cualquier producto que salga tiene que ser el 50% mejor desde el punto de vista de unos pacientes y básicamente esto significa que si un producto es el 49% no se aceptará. Así que me has dicho una pregunta muy buena. ¿Por qué no pedís el TSS 100%? Que ese sería el objetivo. Así que es una muy buena pregunta que me ha hecho pensar mucho, la verdad. Te- Bueno, para dar una perspectiva, hablamos de este trabajo enorme que ha hecho Rubén desarrollando un cuestionario para hacer más objetiva la calidad de vida de los pacientes. Con este cuestionario podemos decir luego cuál es la calidad de vida en una escala y esto da una puntuación. Y esto dice, pues si puedo mejorar la calidad de vida en un 50%, esto es el TSS 50. El, el 50 quiere decir la mitad de los síntomas se han ido. Si la puntuación era 28 y luego hemos bajado a 14, esto es un éxito. Y esto es uno de los objetivos de la terapia. La mitad del bazo se ha ido o de otra medida. Normalmente hablamos del bazo. Eh, digamos que si, si esto sale bien, pues puede contribuir a una aprobación. Y algunos ensayos clínicos en mielofibrosis no lo consiguieron porque no, no mostraron que su agente fuese mejor en TSS 50 que en el grupo de placebo. Así que si en el TSS 50 no hay mejora, pues no pasa nada. Bueno, y a veces decimos, ¿y qué pasa si se mejora un 40% o un 30%? ¿Por qué no se usa eso? Y bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no mejoramos, no subimos el nivel y pedimos a la medicación que mejore la calidad de vida? Si soy un paciente y estoy muy enfermo y la mitad de mis síntomas se han ido, decimos, ¿qué pasa con la otra mitad? Yo quiero escuchar hablar sobre un 100%, no un 50% o un 40%. Yo quiero más del 50%. 50 no es suficiente para mí. Este es mi punto de vista. Pero bueno, sonreímos, nos miramos los unos a los otros, pero yo quiero empujar más, porque a veces a lo mejor es que los medicamentos no son suficientemente buenos o el diseño de los ensayos no está a la altura. Ah, tienen que mostrar un beneficio real. No se sabe si no es bueno el estudio o el medicamento. Hay muchas perspectivas que podemos aplicar. Ay, ¿por qué no bajamos el nivel y lo hacemos aprobar con un 20%? Pues eso No no. creo que a nadie le gustaría tener eso. La pregunta es que me han dicho muchos pacientes, es que algunos dijeron que sería una lástima que un producto con un 49% mejor que los demás y se rechazaría por no llegar al 50, que no podremos tenerlo em, porque tienen el 49% menos de los síntomas, pero depende de cómo su cuerpo reacciona al medicamento y que cada uno tiene una reacción diferente. Creo que es una pregunta muy compleja, pero lo debatiremos más adelante. Entiendo lo que dices, que del 100% no hay ninguna duda de que eso es lo que todos necesitamos y que nos gustaría tenerlo, que no nos pique, que no nos duelan los huesos. La fatiga es muy difícil porque creo que todo el mundo está cansado, así que esta fatiga rara de la AMF es, sería algo muy importante, pero
que mantengamos este debate acerca de este punto que me ha despertado. Vale, Genial, así que creo que esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, ha sido una información fantástica la que nos habéis dado y sé que podemos estar muy felices y muy positivos en lo que está ocurriendo y cada año en Ash se está agrandando más y más. El resultado negativo es, como has dicho, que no podemos atender a todas las presentaciones porque se están solapando, pero solo puedo decir que es increíble que tenemos una comunidad pequeña con una enfermedad muy extraña y aún así tenemos gente excelente trabajando en ello y encontrar soluciones para nosotros. Así que muchísimas gracias. gracias a ti, Peter, por todo lo que haces y a tu Y muchas equipo. gracias para Es el equipo maravilloso y es estar involucrado. Tenemos muchos años delante de nosotros eh, y bueno, esto ha sido maravilloso. También Rubén ha aportado muchísimo. Y, muy bien. Muchísimas gracias. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Buenas vacaciones. E intentemos descansar. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.